hermosísimos hijos y talentosísimos. ¿Cómo han influido tus hijos? Sí, bueno, pues después, digamos que esa es una parte de las aventuras. Inmigrar, que hablamos ahorita, es, una vez llegué a este país, o sea, como que la vida son, yo la veo así como que son aventuras y aventuras y me pasan unas cosas que para mí, yo las veo como maravillosas. Y bueno, una de ellas fue tener hijos, ser mamá, pero lo que nunca me imaginé es que tengo hijos gemelos idénticos. Idénticos. Sí, entonces, pues realmente eso es divertido. Eso es, o sea, bueno, sin mucho trabajo, incluso cuando eran pequeños, hubo un tiempo que, bueno, tuve que dejar de trabajar. Estamos en un país donde no hay ayuda, mi familia está en Colombia, no, o sea, nadie va a lavar una camisa por mis hijos, nadie les iba a servir un vaso de leche, nadie va a cambiar un pañal, todo lo hice yo, todo. Entonces esa parte es agotador. Incluso un momento de mi vida tuve que regresé al trabajo y era como medio tiempo, y medio tiempo los ponía en un jardín infantil porque era como un descanso para mí, porque realmente todo lo que yo ganaba lo gastaba en el jardín, absolutamente todo, pero era un respiro. Después ya crecieron un poquito, gemelos es difícil, y después ya es fantástico. No sé, yo siento que es como que me los enviaron, o sea, yo siento como que me enviaron estas personas especiales a mí. Y claro, uno trata de dar todo lo mejor que puede a los hijos, pero ellos a mí, sin saberlo ellos, o la forma en que me enviaron, me dieron muchísimo. Me enviaron unos niños súper inteligentes, o sea, una cosa así como que yo nunca hubiera imaginado, como la locura, súper creativos, pero así como de una locura absoluta. Hay uno de ellos que para mí es de las personas más creativas que conozco. Increíble. Y el otro, para mí es la persona más disciplinada que conozco. ¡Wow! Y eso o sea, no es que fuera el propósito de ellos, es que son así. Y resulta que estos niños muy particulares, muy divertidos, con sus locuras, bueno, yo me dediqué mucho a ellos y todo. Cuando empezaron a crecer ya poco más, empecé a sacar tiempo para volver a mi obra, porque pues como te dije, aquí no hay empleada, aquí nadie le va a ayudar a uno absolutamente a nada. Y este es otro cuento. Sí, acá en este país uno hace todo, no hay 7, otra opción, 24. no hay otra opción, lo hace o lo hace. Sí, total. Entonces, sí, mis hijos, además de todo, no sé por qué, son grandes músicos. Así como cuando digo grandes músicos, es grandes músicos, o sea, como que no lo entiendo todavía. Hoy en día tienen 20 años, pero resulta que estos niños, cuando ellos eran muy pequeños, yo un día, les comparto esta anécdota. Sí, claro. Compré un piano muy pequeñito de villancicos, era así de grande, en un librito, y traía unos números, y ahí tocabas unos villancicos, y estos niños se los aprendieron a los 4 años, y yo, increíble. Bueno, estos niños. Y bueno, yo les ponía mucha música, les ponía música clásica, en vez de ponerle, bueno, esto que escuchan en radio en Colombia, reggaetón y eso, nada. Ponía música clásica y ponía mucho Andrew Ryu, que es una música clásica alegre, me parece que está un poco simplificada, y para los niños, o sea, esa es la música con la que jugábamos y bailábamos, entonces les fascinaba. Y aprendieron ese pianito, y entonces les compré uno así, que recuerdo que me costó $15, y fui porque yo todavía no podía pagar o sea, es costoso acá, cualquier clase particular y todo es costoso. Fui a un almacén de música y compré un libro para enseñar piano. A veces a notar que yo no puedo con la música, yo no tengo oído, yo no sé de música, yo no tengo voz.
bueno, miré el libro, les enseñé, pudimos, entonces fui y compré el segundo libro y también pudimos hasta que llegué a la mitad y ya yo no lo podía entender. Y en ese momento dije, no, pues estos niños sí son muy buenos, voy a meterlos a clases de música, de piano. Escogí el piano porque era un instrumento que pues abarca toda la orquesta, abarca, por decir algo, todos los sonidos o notas que puede producir la orquesta. Y te cuento que el piano es el único instrumento que mueve los dos hemisferios. Ah, sí. Okay. Sí, ese es complicadísimo. Eso lo tengo claro. Entonces escogí el piano y el abuelo de ellos por parte del papá pues tocaba piano. Entonces escogí el piano y fui a una academia con la suerte que, o el destino, no sé, yo digo las aventuras, son unas cosas que pasan. Había un profesor graduado del Conservatorio de Moscú, su mamá también profesora de allá, su esposa profesora, su hija pianista, y este señor se encontraba en la vida en un sitio dando clases para niños porque era inmigrante, y cuando uno es inmigrante y llega de adulto, o sea, las cosas son diferentes. Entonces me encontré a esta persona con un nivel altísimo de música y de casualidad tenía el tiempo, no sé, entonces él fue el profesor de mis hijos por 12 años. ¡Wow! Por 12 años. Y esos 12 años yo crecí escuchando, bueno, llegué a tener un piano de cola en mi casa, todavía lo tengo. Yo crecí musicalmente escuchando piano en vivo a diario durante 12 años, pues desde un nivel de pequeñitos básico hasta un nivel muy, muy alto. Aunque todavía era el colegio, pero mi hijo cuando tenía 17 años, más o menos a los 16, 17, él practicaba 6 horas diarias. Y ese tenía un nivel altísimo, el otro practicaba un poco menos, pero así me fue llegando la música. Pues yo de Colombia, sí, cuando pequeña mi mamá me llevó alguna vez, iba una vez al año, de pronto me llevaban a la ópera o al Teatro Colón. Pero sabe mucho de la cultura colombiana. Pero muy poquito, ¿no? Una vez al año, bueno, mi abuelita alemana ponía sus discos, su música, ella sí oía todo el año nuevo, ponía la ópera de El Murciélago, de Fledermaus, pero como que hasta ahí era, o sea, sí estaba, pero muy poquito. Ya cuando empecé esto a conocer no, porque todavía no sé, a escucharlo o a sentirlo. Cuando ya empecé a escuchar a Tchaikovsky, a Chopin, a Rachmaninoff, todos los días en mi casa, y como tengo tan mal oído, pues una pieza de Rachmaninoff se tocaba un mes entero, 2 meses, entonces como que, o sea, ahí sí me entraba la música, como que sí me llegaba, y así fui conociendo. Empecé, claro, ir a conciertos, escuchar los recitales de mis hijos, pero también por ellos mismos empezaron a ir a la sinfónica, empieza a ir uno a la ópera, a todo tipo de teatros. Acá hay unas oportunidades, hay un teatro al aire libre, de hecho que voy, desde que mis hijos tenían 2 años y medio los llevo a ese teatro. Bueno, al Miller, sí. Bueno, creo que ha sido una influencia para ellos, y ahí está, como que había algo dentro de mí que me gustaba mucho la música y eso, desde antes. Pero pues, ¿y ya estabas también pintando pues, cuando ellos estaban con su música? No, pero no, mientras que tocaban el piano, no. Prácticamente el escenario es como en la sala se estaba tocando un Chopin y yo estaba preparando pollo en la cocina, o sea, o limpiando. Quedaba divino. Más o menos, esos cuando eran más grandes. Cuando fueron más pequeños, yo hice algo y creo que fue importante, porque tenía que practicar todos los días. Cuando empiezas ya a los 6 años, a los 7, eso es difícil en este instrumento para un niño de esa edad, porque es pesado, y como que mientras que se salen de la parte del mecanismo y entran a lo que es música,
es muy difícil. Entonces yo, todo el tiempo que ellos practicaron, yo me senté al lado a escuchar. Entonces creo que eso les daba a ellos como un sentido de por qué voy a tocar, o sea, no era como, no lo hacía yo como una obligación, sino porque yo iba a disfrutar lo que ellos tocaban. Y entonces ellos tocaban como les gustaba. Tú eras el escenario. Más o menos. Ya cuando se volvieron más grandes ya me fui a hacer otras cosas mientras que tocaban porque ya eran ellos solos. Y eso, o sea, conocer esa música así tan de cerca, pues que ya está en mí, ya si mis hijos no están en la casa, no están en la universidad, pues es que están en un concierto. Ah, qué lindo. Entonces ya a través de ellos conocí la pasión. Una de las cosas que ellos me dieron fue la música, bueno, un refuerzo a lo que es la disciplina. Ver la disciplina en ellos fue increíble. La pasión y la entrega de ellos a la música, y esa pasión, bueno, entonces se las pasé yo, vinieron con eso, el profesor de Rusia, todo junto, pero una pasión y unas ganas de hacer las cosas, y el hecho de estar en este país donde hay, o sea, hay competencia, y es que eso es buenísimo, hay competencia, hay eventos, hay recitales, y ellos fueron a un colegio de artes, un bachillerato de artes que yo tampoco conocía qué era eso, y tú vas y todos los niños, donde ves todos los niños con sus instrumentos, todos preparándose para su obra, entrenando la voz, haciendo ballet, y cuando tú ves toda la gente joven en eso inspira y muestra uno la disciplina, o sea, refuerza la disciplina, y me empuja más me ha empujado más a seguir, pero me empujó un poco como a concentrarme en que mi arte tiene que ser bueno. Claro, pues ahí ya comentamos que es bueno, pero bueno para mí, una cosa como bien hecha, de conciencia, como empecé a hacer mi obra como hacer lo mejor que yo puedo hacer. Perfecto, lo mejor. El punto es llegar a ese punto, y eso es lo que yo vi en mis hijos al ser músicos, ser lo mejor que podían ser, y eso es lo que trato yo en cada obra. Y uno debe ser lo mejor en lo que haga. Sí, porque si no, pues no tiene sentido. ¿Para qué lo hace? Bueno, Tatiana, con todo lo que me has contado de tus hijos como músicos, quiero que me cuentes cómo ha influido la música en tu obra. Bueno, la música, pues sí, detrás de mi obra hay música. No soy música, me hubiera querido ser o entender más la música de cerca, pero sí mi obra, o sea, hay influencia de la música. La música, o sea, lleva muchos sentimientos. De hecho, me acabo de acordar. Para mí, yo creo que la música es la única de las artes que tiene el poder de cambiar la apreciación de las cosas. Entonces, si tú vas a una exhibición, o sea, eso tiene ese poder. ¿Cómo ves tú las cosas? Si vas a una exposición, a un museo donde sea, hay una música o hay otra, eso le cambia a uno la percepción. Totalmente de acuerdo. Tiene una fuerza inmensa la música. Entonces, bueno, yo nunca lo pensé en mi vida ni nada, siempre me ha gustado la música. ¿A quien no le ha gustado? Yo creo que sin música no se puede vivir. Pero me llegaron estos músicos a mi vida como tan increíbles, y toda esta música que yo ni conocía. Y tengo ahorita de fondo una de las piezas que me ha gustado muchísimo, que conocí a través de mis hijos porque él la presentó en un concierto, que se llama Cuadros en una exhibición, de Mussorgsky. Y yo estuve en todo el proceso en que él aprendió esa pieza, por ahí fue unos 5 meses para aprenderla, y yo iba a las clases con este profesor. Yo así, pues, porque pues la mamá uno tiene que estar ahí, después salen de la clase, y es interesantísimo porque el compositor la hizo por su amigo que murió,
y en la música él narra desde que uno entra a la galería, como pasa por cada obra, ahora no me acuerdo, creo que son 7, como después el espectador como que se mezcla con las obras y después sale, y eso es una pieza de 30 a 35 minutos y es espectacular. Como, o sea, hay un libro que explica la pieza, que explica cada cuadro o sea, están las fotos o una ilustración del cuadro y cómo, de qué se trata cada uno, y es impresionante. Entonces, conocer eso, si lo pone uno, o me ha influenciado, me pone a pensar mucho. Entonces empecé pues toda esa música, teniéndola en mi casa, y como que me llegaba toda esa información, aprendiendo de eso, pues porque me llegaba, no tenía tiempo de ponerme a estudiar, porque entre hijos y bueno, sacando tiempo para pintar y todos los quehaceres que uno tiene que hacer. Y me fue llegando, lo fui usando, empecé a pintar. Mientras mis hijos crecieron, yo empecé a sacar tiempo para mí, para pintar. A veces 2 horas, 3 horas, 1 hora, lo que pudiera. Pero siempre estaba la música, nunca. Y en esta música clásica, y con mis hijos entendí la pasión que había y lo profundo que es. A diferencia de, sí, me gusta mucho la música colombiana, lo tropical, Vives, Fonseca, pero aquí hay una profundidad y una entrega y una pasión que es absoluta. Entonces, empecé a pintar un poco con esta música, empecé a pintar con Piazzolla, porque Piazzolla es dramático y una pasión intensa. Y empezó así a pasar el tiempo y empecé a usar mucho la música en mi obra, y llegó el punto en que diferentes momentos de mi obra uso la música para, o sea, para el momento en que la voy a pintar, digamos. Más o menos digo, aquí quiero, bueno, también pinto en silencio a veces, una época pinté en silencio, pero a veces digo como, quiero, ahorita voy a transmitirle un poco de pasión o de intensidad, un poco de drama. Entonces, si claro, pongo una música muy dramática, que está como Rothko, él solo pintaba con óperas, pongo música dramática, bueno, pues clásica, y trato de, o sea, como que esa música me llene tanto que yo sea capaz de pasar eso al lienzo. Pero después va mi obra y me alejo, y cuando la veo, o sea, quiero también que tenga una parte romántica, me parece que mi obra tiene mucho de romántica, y me cambio a una música que yo considero romántica, y trato, o sea, de que eso quede ahí, ya sea en los colores, en la forma, en la suavidad o en el contraste, no sé. Y bueno, y así ha venido la música siempre, pero lo que es la música tropical y eso, la que usamos allá para fiesta, esa no entra en lo que es mi pintura. Sí, la escucho, la canto, la bailo. Ok, como buena colombiana que somos. Claro, pero en la pintura no. Y algo que me pasó ahorita en el 2020. Pero eso dejémoslo bueno, para que hablemos 2020. Música, pero eso lo hablamos en el 2020. Bueno. Eso no podemos evadirlo. Listo. No podemos evadirlo. No se puede. Pero en conclusión, pues la música me llegó a la vida de una forma extrañísima. Y ahí está. Una música muy intensa, y ya mis hijos crecieron, pues grandes, pero ya yo voy a veces, voy a la ópera, voy al jazz, voy a la sinfónica, voy al ballet, porque, o sea, eso me alimenta mucho. O sea, escucho charlas de compositores, pues que hablan sobre compositores, que explican un poco más las obras, porque es que hay muchísimo detrás de cada obra. Le voy a subir un tris ahí de volumen a para terminar, así queda. Este es un pedacito de... Ahí está lento. Ahí es perfecto. De obras ¿Quién? Mussorgsky. Obras en una exhibición, o Pictures at an Exhibition, que es, es de infarto. De infarto.
Qué bueno, de todas maneras vamos a compartirles un pedacito de esto. Vamos a encontrar un pedacito para que les muestremos. Sí, En el lado que lo vamos a proyectar, como para que entiendan más de lo que estás hablando. Una canción, bueno, es que es mucho una música que han tocado mis hijos. Esto, claro, la conocí fue porque mi hijo la preparó para un concierto y todo. Y la otra obra que pues es conocida, pero yo en Colombia no la conocía ni nada, es, pues, o sea, Rapsodia en Blue de Gershwin. O sea, yo pinto con esa Rapsodia en Blue. Oye, esta parte es increíble. Y poder poner eso ahí. Tatiana, ¿cómo me gustaría que me contaras el proceso de ti en los Estados Unidos? Como artista. Como artista. Sí, pues es interesante. O sea, estoy en proceso. O sea, no he llegado a donde quiero, pero creo que sí va el camino para donde quiero. Bueno, llegué a Estados Unidos, tuve que trabajar, tuve que conseguirme una visa de trabajo. Esa parte es importante, ¿no? Bueno, fui mamá, gemelos en un país donde uno tiene que hacer todo. Y me parece que ser inmigrante y voy a juntarlas, se pueden ser separadas, pero ser inmigrante y ser mamá, en mi caso, por lo menos para mí, es como una pausa de 10 a 15 años en mi carrera. Porque no puede, no es que llegó, tiene materiales, tiene tiempo, tiene espacio, pinte, exponga. No, hay que seguir a trabajar, hay que los hijos. Entonces, bueno, todo ese tiempo, esos 10 o 15 años, sí, yo hacía cosas pequeñas cuando podía, pero con mis hijos pequeños no. O sea, para pintar no es que uno dice, tengo 1 hora, 2 horas, voy a pintar. Así no funciona. Para pintar hay que tener una ventana amplia de espacio, sin interrupción. Entonces, teniendo hijos pequeños era imposible. Sí pude trabajar un tiempo, ahí trabajaba ilustración en el computador, porque el computador sí puedo trabajar 20 minutos, lo apago, hago otra cosa y vuelvo y lo prendo. Es un proceso diferente. Entonces trabajé un poco al principio en ilustración, estaba haciendo un portafolio, me gustaba. Tal vez esa es otra parte como del diseño y que no he hablado, porque por un tiempo hacía ilustración para libros para niños. Pero entonces, mis hijos fueron creciendo y como cuando ellos tenían ya unos 8, 9 años, ya yo empecé podía tomar por ahí 3 horas o un poco más así para pintar. Pintaba en mi casa, mi casa no era grande, pues pintaba donde podía. Un tiempo en el cuarto donde estaban los juguetes, otro tiempo me trasteé a la sala a ver si era más cómodo, otro tiempo pinté donde era mi cuarto. Pero ahí yo me movía ahí un pedacito y ahí iba pintando y empecé a decir cómo son las cosas acá, cómo funciona o cómo se hace. Entonces estaba empezando un poco ya en internet y empecé a participar en exposiciones, pero no curadas. Entonces en sitios que tú pagas por un espacio, por decir algo, pagas por 2 metros de pared, hay un evento, tú pagas y juegas tus cuadros ahí y pues los vendes. Entonces empecé a participar en eso por ahí cada 2 meses. Empecé a mandar aplicaciones a eventos curados. Empecé a entrar a algunos, otros te rechazan. Bueno, eso siempre es así. Y así fue exponiendo y cada vez fui enviando aplicaciones a eventos más difíciles. ¿Sí entiendes? O sea, porque no, o
o sea, siempre recibo rechazos porque no envío siempre a lo mismo, pues no tiene sentido. Si quiero crecer como artista, hay que recibir los rechazos. Tengo que ir aplicando a cosas que yo vea que para mí son un reto, que para mí son difíciles. Crecimiento, claro. Entonces, creo que la realidad es que a 10 cosas que yo aplique en un año, bueno, entro a una. Y después aplico otras, pero trato de, sí, yo misma me pongo retos. Y eso es algo que está como en mí. Entonces, empecé en esos pagando, empecé a entrar a unos shows curados y después me gané en el 2000, bueno, cuando cumplí 40 años, ¿no? Que no cumple 40 años y una vez no. Ay, y hubo una recesión aquí en Estados Unidos económica. En ese momento, pues fue duro. Mi esposo perdió el trabajo. Habíamos sido muy, yo creo que en mi disciplina, yo no sé, había plata ahorrada, pero en ese momento yo ya tenía permiso, ya era residente, o sea, yo podía haber buscado un trabajo y lo necesitaba, pues necesitaba la plata. Pero en ese momento yo me dije, ¿busco un trabajo o voy a dedicar mi vida al arte? Y necesitaba la plata. Y yo en ese momento dije, voy a dedicar mi vida al arte porque es la única forma que puedo saber si puedo lograr lo que quiero. O sea, si no me la juego no lo sé nunca. Entonces ahí dije, y sí, necesitaba la plata, pero igual no pasó nada. Pero ganó más el talento, ¿no? Sí, no, pues sí, no el talento, sino pues la vocación, pero realmente es que yo quiero saber hasta dónde puedo llegar. Y la única es jugándomela toda. Y jugándomela toda siempre. Es entregar mi vida al arte y un compromiso absoluto. Entonces, digamos que me monté en ese tren y mientras que la vida me permita, o sea, al máximo, ahí me quedo. Sí. No se vaya a bajar del tren, no se vaya a bajar del tren. Entonces, entonces empecé a pintar y pintar más, pues igual siendo mamá, y en el 2016 gané no tenía estudio, pintaba en mi casa, donde pudiera. 2016 gané una residencia en una galería acá en Houston y me dieron un estudio por un año. Me lo daban gratis y me daban espacio de galería, me hacían un solo y ahí había estudios abiertos y venía la gente a comprar. Y ese programa es donde me hacían como una asesoría en lo que es el manejo del negocio del arte. Excelente. Me sirvió muchísimo porque yo había estado siendo mamá, no sé, muy tímida, no sé si de Bogotá o qué, yo siempre he sido muy tímida y no, o sea, no sé, como que en Colombia no existe eso, o no le enseñan a uno eso, o la gente no es así. No sé si es por la necesidad o por el miedo al oso, al que dirán, o exacto. Yo no sé cuál es el exacto. rollo. Pero entonces, Exacto. si yo veo a alguien que está interesado en mi obra, pues yo voy y le hablo y le digo, todo eso lo aprendí ahí. Tuve mi estudio solo para mí por primera vez. Hicieron Open Studios, o sea, lo abrían una vez al mes, había eventos, habían galas, ahí empecé a vender bastante. Bueno, una cosa que aprendí ahí muchísimo era más a confiar en que puedo vivir del arte. Wow. Porque ahí ya empecé a vender, entonces dije, o sea, esto, sí, yo pintaba porque pues quería pintar y tenía la necesidad, pero dije, wow, como que sí puedo vivir de esto. Entonces se acabó el programa y salí como con la confianza y la fuerza que dije, puedo alquilar un taller y ya sé que lo puedo pagar con mi obra. Entonces busqué, hay un sitio acá donde son bodegas y son cantidad, pueden haber 400 artistas. Hermoso. Y yo quería tomar un estudio ahí, pero por estas cosas de la vida no había estudios, me pusieron en lista de espera. Y al tiempo, porque mis hijos entraban, todo es como una conexión de puntos, mis hijos entraban a un colegio de artes que es en el centro.
teníamos que vivir cerca, nos mudamos a esta zona. O sea, nada, como que nada es planeado y todo sucede. Y yo buscaba mi estudio allá y no había, y manejaba a mis hijos al bachillerato, al colegio, y yo veía esta zona, y yo dije, esta zona está cambiando, es una buena ubicación dentro de la ciudad, aunque no hay más artistas. Y seguía y pintaba en mi casa en un cuarto otra vez porque no encontraba estudios. Yo decía, esto no puede ser. Y ¡pum! Encontré este estudio. No, qué bendición. Sí, ahí yo, otro punto importante ahí en mi vida, pues me la jugué toda, me la arriesgué, dije, sí, este es mi estudio. Y entonces tengo esta casa que es de 1940, y esta casa estaba abandonada. Entonces yo la limpié, pues la adecué un poco, le puse luces, agua, techo, la convertí en un espacio agradable para trabajar, como un espacio donde me siento bien. Es precioso. Y empecé a trabajar acá, y en este estudio encontré lo que no encontraba en ningún otro sitio, ni pintando en mi casa, ni si tuviera la disciplina y tuviera todo. Aquí encontré la libertad. Y eso es... esta casa se llama Libertad. Sí, no, pero encontré la libertad en mi obra. Ha crecido, o sea, mi obra ha crecido muchísimo desde que tengo un espacio así para dedicarme solo a esto. Bueno, entonces seguí acá, empecé a participar apliqué a festivales, el Festival de la Ciudad, otro en Galveston, que es una ciudad en la playa, como ferias. Me fue bien, vendí, pero no es, mi propósito como artista no es estar en festivales, era como, listo, bueno, hice la experiencia, se hizo y ya. Por un tiempo abrí mi estudio al público, lo abría antes de la pandemia al público. Yo conozco, una vez al mes, la gente venía, los amigos, conversábamos, compraban mi obra algunos. Yo te conocí en un evento que hiciste acá. Y hoy en día ya no lo abro al público, sí invito gente, pero solo es por invitación. Y estoy en una galería acá en Houston, bueno, en una galería y en otra que se llama, pues es Galería Museo, Art Museum Texas, que me apoya muchísimo. Y abrió en el 2020 una sede y abrió otra en el 2021. Las abrió ambas con mis obras. Qué interesante, ¿no? Sí, y la conexión con la directora, que es Ana, realmente lo hice hace como 10 años o más, cuando yo aplicaba a shows y mis hijos eran pequeños, y ella ya había abierto como otra galería y había aplicado tenía una exposición, algo pequeño. Ella también está haciendo otras cosas y yo había aplicado eso, y ahí fue donde la conocí. Y realmente las cosas funcionan así, conociendo a la gente. Así es. Y ahorita mi obra está en uno de estos museos, puedo tener ahorita unas 20 obras, y en el otro sí tengo 4. Y constantemente, o sea, cada 2 meses y medio cambian. Entonces la quito de una localidad, se va a la otra, y en esta traigo nuevas obras. Excelente. Estoy como artista permanente con ellos, encontramos soporte increíble. Sucedió acá en Houston una cosa que se llama Latino Art Now, que era un evento que sucede en Estados Unidos creo que desde hace 20 años, y cada 2 años en una ciudad diferente. En el 2019 fue acá. Entonces, latino se considera el arte que producimos acá las personas que venimos de Latinoamérica. Eso es lo que se llama latino. Yo no soy arte latinoamericano, sino soy latino arte. Digamos que ese es el significado, porque yo no lo sabía. Y este evento vino y se está empezando a reconocer el aporte que nosotros hacemos a la cultura. Entonces están empezando a crear archivos históricos de nuestras obras, y están quedando ahí para un futuro. Y este Latino Art Now me ha apoyado muchísimo, me han puesto por 3 años
En las calles ponen unas vallas de estas gigantes, me han puesto en el 19, en el 20 y en el 21, me han sacado pues en catálogos y ahorita viene otro evento nuevo, o sea, ellos tienen mi obra y esto es organizado esto viene del Centro de Arte Latinoamericano del Smithsonian, o sea, es un evento, algo grande que va creciendo. Entonces ahí uno por distintos lados se van abriendo puertas. Una vez me inscribí como a un curso que le dan aquí a artistas de mercadeo y leyes y eso. Y estas personas, que es una entidad, me recomendó y me recomendó para la revista de arte de Houston, entonces me sacaron una publicación en la revista de Cesta. Bueno, vamos a ver, ahorita sí. Se las mostramos. Entonces ahí también uno son como así, como una araña, así se van abriendo cosas por otros lados. Salí en esa revista, eso fue en el 2019, y una de las cosas importantísimas que apliqué, me gané, conseguí mi estudio, todo lo que va pasando, pero mientras uno sigue aplicando y aplicando a convocatorias cada vez más difíciles o más interesantes, o las que uno crea que pueden abrir puertas, y me gané un grant es como un premio, un apoyo, el más grande que da la ciudad de Houston a artistas individuales. Excelente, muy bueno, sí, te felicito. Gracias, me lo gané en el 2019 y eso fue importantísimo para mí, porque para ganarse eso hay que proponer un proyecto, y mi proyecto eran unas pinturas enormes. A mí me gusta el formato grande, pero o sea, no es tan fácil como que Sí. Me gané ese premio y hice las pinturas grandes por primera vez en mi vida. Pinturas la más grande puede tener 4 metros por 2,30. ¡Wow! Y otra hacerla es bien difícil. Y tenía el estudio, entonces, pero, o sea, enfrentarme a un lienzo tan grande por primera vez para mí fue importante. Y parte de ese premio yo tuve que, o sea, hacer una charla, explicar mi obra, hacer exhibición, y eso fue muy bueno en mi hoja de vida y como experiencia para crecer. Y pues y ahora que estoy en estas galerías como museos. Y así lo último, bueno, hay dos. Después una de estas galerías en las que estoy ahora, que trabaja con la ciudad de Sugar Land, que eso es como un suburbio de Houston, por los que están en Colombia, me pidieron un mural. Yo nunca había hecho murales, entonces tampoco es que quiera pasar el resto de mi vida haciendo murales, pero es una experiencia también. Sí, ¿no? Es una experiencia y fue sensacional. Y claro, mi mural es de 12 metros, me pidieron un mural larguísimo y me lo pidieron. Es chévere porque me lo pidió la ciudad de Sugar Land, entonces tenía que ser aprobado por ellos y tenía que mandar bocetos, y era un proyecto de 7 artistas. La directora del museo me escogió a mí como una de las artistas y me dio la pared más grande, que me pareció como wow. Y lo pude hacer, quedé muy feliz con el resultado, quedé muy contenta. Ese es en Sugar Land. Sí. Hay que verla. Hay que verlo. Hay que verlo, vale la pena que vaya. Y ese mural está ahí. Y otra cosa que apliqué, o gente que uno va conociendo y cosas que pasan así, mandé una obra a una exhibición que me invitaron en España, pero esto era escultura, pero como yo estaba lejos me dijeron, mira, hay pocos pintores, pues si quieres participar con pintura. Y yo dije, claro que sí. Entonces envié mi obra, que no fue nada fácil enviarla, y me dijeron, no creas que te vas a ganar un premio, porque esto es para escultura, es muy raro que den un premio a las pinturas. Y dije, no importa, está bien, solo el hecho de participar estoy feliz. Y logré mandar mi obra y resulta que me gané uno de los premios. Con pintura. ¡Qué bueno! Sí, y tengo mi obra ahorita ya en un museo, colección permanente, se llama Casa Museo del Romeral, que eso es de Maite Espinola, que ella es mecenas del arte allá, ella tiene
también un museo de arte contemporáneo aparte de este. Y tengo esa obra ya, y así, entonces como que uno trata de hacer, o sea, son cosas chiquitas, pero al tiempo vas tratando de buscar cosas grandes. Ahorita lo que he tratado de buscar es cómo llegar a exponer en Colombia, que es algo que quiero hacer. Y en diciembre, bueno, te tengo el Museo Naval de Cartagena. Bueno. En diciembre me invitaron pero esto ya era un concurso de fotografía, es otra cosa, pero era de mujeres y de la pandemia me invitaron a participar en España y lo envié y gané el 3er puesto. Entonces tengo unos premios allá y otros acá. Y ahí busco y trato. Ahorita en mayo voy a ir a una feria en Dallas y ahí voy. Bueno, y ahí vamos. Ahí, pues, mientras hay que seguir pintando y vamos. Y creyendo. Mira que cada que entro en este proceso contigo me voy maravillando de quién eres. Gracias. Y sobre todo de lo que hablas sobre el talento y la disciplina, qué interesante. Tatiana, me encantaría que nos abundes un poquito en el proceso que tienes tú con tu obra. Ok. El proceso, sí, para mí eso es de lo más importante que tal vez puede tener un artista, el proceso, y porque ahí es cuando uno se empieza a identificar o empieza a hacer. Mi proceso ha cambiado durante el tiempo, ha cambiado, depende del momento en que estoy como artista. Al principio, cuando dije me voy a dedicar al arte, dije voy a entregar, pues siempre haciendo cosas creativas, pero cuando dije voy a dedicarme a la pintura, ahí sí me hice la pregunta como ¿qué pinto? Entonces empecé a pensar qué es lo que me gusta, qué es lo que siempre me ha llamado la atención, y empecé como a pintar, tal vez como pinta mucha gente, empecé a pintar unas flores cuando tenía unos recuerdos muy lindos, traté de empecé como a incursionar en ser abstracto, pinté un poco de, aunque no lo crean, barcos, incluso hice unos trabajos en óleo, porque me gustaban mucho. Hace poco descubrí que era porque en mi casa, como mi abuelito era holandés, hay muchas pinturas, las pinturas holandesas son de barcos, en mi casa hay pinturas holandesas, entonces me gusta mucho el agua, los botes, el reflejo, y empecé a pintar eso y sí, muy bonito, muy bien, pero no, o sea, ¿y qué? Me parece que ahí no, para mí hacer una obra así más o menos como copiar algo, o es solo un manejo de técnica y no hay un aporte. Yo quería explorar más, entonces es cuando empecé a tratar, dije no quiero hacer un autorretrato, pero abstracto, yo no quiero pintarlo como lo hace todo el mundo, y empecé a explorar y a trabajar y a pintar. Hacía bocetos, me demoraba muchísimo en descubrir los colores, en trabajar uno sobre otro, pero pensaba en temas, pensaba mucho en la composición y solo en el color, pero no estaba tanto lo profundo. Después, como en el de trabajar, explorar como en mi pasado, en mi niñez, sacar memorias.
Entonces seguía haciendo bocetos y de los bocetos pasaba al lienzo. Y en el 2000 tal vez, cuando tuve este estudio, ya en el 2018, que tuve este espacio y como que pude ser yo libre frente al lienzo, empecé a cuestionarme más, a investigar más, y ahí yo creo que ahí mi obra hizo un cambio interesante y empecé a trabajar con conceptos ya más, y empecé a desarrollar el sabor y los contrastes, que es una serie que llamé y es la que hice el premio que me gané en la ciudad de Houston, y simplemente consistía en que el sabor de la vida, o la vida la disfrutamos por sus momentos alegres y felices, por eso es que es bonita. Si no hay tristeza, no hay felicidad, entonces no la podríamos apreciar. Y creo que lo mismo sucede en una obra, en la búsqueda de color y la composición. Si no hay esos contrastes, no se crea una buena obra. Entonces empecé a explorarme ahí, lo llamé el sabor y los contrastes, y empecé a desarrollar eso. Seguía con un poco de bocetos y seguí trabajando, y empecé a hacer mis obras grandes, y después ya llegué al punto, empecé a escribir más y más y más, y llegué al punto en que hoy lo que hago es escribo. Mis bocetos son escrituras, escribo, pues me atrevería a llamarlos poemas, pero no sé. Pero ya no hay boceto como tal. No hay un boceto en un papel, tengo mi lienzo, escribo poemas, mi libro de bocetos son los poemas, y de ese poema paso al lienzo. Del poema me dice más o menos la atmósfera, de la atmósfera me dice el color, de ahí me habla de lo suave o lo fuerte que quiero que sea. Y, o sea, en mi proceso ya es hacer la obra, porque es que creo, la hago muy libre, porque es que el proceso para mí es tan importante como el resultado final. Y dejar a veces vivir el proceso de la obra, dejarla vivir ahí. Porque todo el mundo ve, cuando tú ves una obra, tú ves el final y dices, pero no, o sea, es que lo más importante para mí que eso es el proceso que hubo antes. Totalmente de acuerdo. Y en ese proceso me tomó años llegar como a una libertad donde ese proceso confío en mí, soy libre y, o sea, siento que ya lo logré, o siento que me paso yo o mi esencia a la obra. Mi obra soy yo, y ese es mi objetivo siempre, nunca ser otro. Y eso es lo que busco en mi proceso. Qué gran logro has tenido en ese proceso, Tatiana. Gracias. Qué gran. Tatiana, cuéntame García Lorca, ¿qué significa para ti? Bueno, pues desde que empecé a interesarme más por la escritura, por la poesía, también escucho otros poetas, me gusta muchísimo, y por alguna razón también como que la sangre jala, o no sé, hay algo extraño. A mí me llama mucho lo que es España, o sea, no sé, me apasiona, me llama, me jala, me gusta. Y pues he escuchado muchos poemas de allá, la cultura, empecé un poco a estudiar lo que es el flamenco también, la música de ellos, y como tenía este proceso donde pinto mis poemas, escuché bueno, más que un poema, es como unas líricas de García Lorca, y por primera vez quiero trabajar en las letras de otro autor y crear una obra. Entonces estoy creando una serie de
5 capotes que yo creo que los voy a sacar para el mes de la hispanidad acá en Houston en una exhibición. Este es uno de ellos. El poema se llama 1, 2 y 3. Es hermosísimo. Y bueno, está, pues sí, está en capotes porque entre toda esta exploración que he tenido de la cultura flamenca y eso, pues me ha acercado un poco a lo que es la historia de la tauromaquia, he investigado, he conocido artistas que también han pintado en capotes y me pareció fascinante y me parece que es me llama mucho la atención también porque es que es muy profundo y cuando veo esos poemas los escucho como que yo también siento de esa forma. Yo escucho unos poemas de Lorca y siento que sí, que él tiene que sentir de una forma muy intensa y así es como me gusta y así lo paso al lienzo. Bueno, en este caso el lienzo es un capote. Tatiana, hay una pregunta que no podemos dejar de hacerla, puesto que marcó al planeta. Pandemia. Sí, la pandemia, ¿sabes? Pues tuvo sus cosas buenas, sus cosas malas. Pues la mala sí, o sea, las ventas del arte, el mercado se me cayó así, total. Pero bueno, eso era para todos, no era solo para mí. Lo bueno fue que en el 2020, o sea, como no había afán de hacer otras cosas, de atender a la familia ni de nada de eso, me pude enfocar más en mi obra. Mi obra de hecho fue como un escape a ese momento que era difícil. Y fue, yo creo que el año que más produje, 2020 y 2021. Hice estas obras grandes, hice 15 o hice cantidades de obras, trabajé muchísimo y aunque no parezca, en el 2020 se abrió este museo donde están mis obras. Claro, la apertura pues no, se canceló y se volvió a hacer, después no fue casi nadie, pero igual se hizo y en el 2021 se inauguró el otro sitio también con mis obras. Entonces es extraño porque durante la pandemia todas mis ventas se cayeron. Fue la época que más produje y la época que más exposición tuve, o sea, y también me salieron entrevistas por Facebook y por Instagram para Colombia, para la Universidad de los Andes, otras acá en Houston. Entonces hubo una cantidad de cosas buenas que sí me ayudaron a crecer como artista y a promocionar más mi obra. Y ahorita entonces ya que todo está volviendo como enganchando a las ventas, pero esas exposiciones siguen y se proyecta que vienen, pues que van a seguir y buenas cosas vienen. Tatiana, de todas maneras, muchas gracias por haber abierto este espacio tan importante para ti, que es tu estudio Art7. Art7, desde que te conoce, desde hace varios años, ha admirado tu obra. Cuéntame, ¿para dónde vas? Bueno, gracias por el espacio, la invitación, el tiempo. Y bueno, pues ¿para dónde voy? De ahí me viene decir esto, pues creo que están conectados, que creo que para ser artista, que no lo había dicho antes, sí es importante para dónde voy.
Para ser artista hay que ser valiente. Creo que hay que ser muy valiente porque casi que no se sabe para dónde vas. Entonces, a ver si uno quiere dedicar la vida a ese de no sé para dónde voy o ir a una profesión normal donde sabes que las cosas son así y pagas esto y esto. En cuanto a mi obra, mi proceso y mi exploración, o sea, continuamente va cambiando lentamente, pero va cambiando y la dejo que cambie porque me parece que no tiene sentido encerrarme en lo mismo, porque mi obra como yo, pues ambos debemos ir creciendo. No sé exactamente hacia dónde se va a dirigir. Una de mis curiosidades grandes es, y que me pregunto es, ¿cómo será la última pintura que voy a hacer en la vida? Y la otra es la parte de, pues, de exposiciones y de la parte comercial y eso. Tampoco sé para dónde voy, pero sí me quiero proyectar a otros países. Espero en un futuro tener mi estudio acá y quisiera tener un estudio de pronto en Colombia o de pronto en España. En Asia. Allá un estudio no sé tanto, pero ya he ido a Colombia por temporadas largas y he ido a pintar allá. Y he tratado de encontrar la libertad que tengo acá, hacerla allá. Entonces, pero eso sí lo quiero, tener estudios en distintos lugares. Quiero llevar mi obra a la mayoría de gente que sea posible, porque a la larga uno se expresa con el arte, pero uno quiere compartirlo también. Uno quiere compartir ese lenguaje, ojalá que sea un aporte a la cultura, que eso para mí sería lo más increíble que podría ser. Es un legado, ¿no? Que vas a dejarle a la cultura. Lo máximo, y mientras, pero siempre es incierto entonces, pues yo confío y trabajo, ¿no? Confío y trabajo y bueno, ahí las cosas van a ir pasando y dejo que sucedan y pues me entrego a la obra. Perfecto, gracias. Bueno, pues, Tatiana, llegamos al final de esta excelente entrevista que se convirtió en un documental de Tatiana. Es para Art7 muy gratificante siempre encontrar grandes talentos como tú. Te felicito, te felicita toda Latinoamérica y me encantaría que le mandaras un mensaje a estos talentos latinoamericanos que desfallecen por uno u otro motivo, y es reconfortante que alguien como tú les digas: vamos a salir, vas a salir, sigue a disciplina, todo lo que nos has contado, pero diles tú a ellos. Bueno, pues gracias por la invitación, gracias. Sí, el consejo que daría a la gente que, que está ahí a punto de salirse o de dejarlo, pues no, la vocación siempre lo llama a uno. Hay que ser valiente para ser artista, sin miedo. Hay que entender el valor que uno da y realmente es una satisfacción. El éxito no se mide solo en la obra que vendes o el precio, sino el éxito también está en cómo vives tu vida. Y pues por lo menos para mí hay una satisfacción enorme cuando logro crear una obra o cuando la encuentro, cuando está en su sitio. Hay una satisfacción que así como dicen, no tiene precio, y este mundo es fascinante. Entonces ánimo, hay mucho para aportar, cosas buenas para decir, y también creo que el arte disminuye la violencia. No hay artistas o personas amantes del arte que yo creo que participan en eventos violentos. Excelente. Es una contribución a un mejor mundo. Gracias, Tatiana. Gracias por el tiempo, gracias por escuchar. Me pueden buscar en mi página web, seguirme en Instagram, todo es con mi nombre, Tatiana Escayón.
y espero pronto, en algún tiempo, ir a hacer una exposición en Colombia. En tus redes que pues tienen que buscar por Tatiana Escayón. Sí. Simplemente Sí, Facebook, Instagram y mi página web. Tatiana Escayón. Sí, siempre Perfecto. estoy, sobre todo Instagram, va uno poniendo procesos, es un poco más personal, porque no habla del proceso, de qué va sucediendo, pero solo hablo del arte. Bueno, talentos, aquí tuvimos una gran talento y colombiana, Tatiana Escayón. Sí.